Bueno, buenas tardes, profesora. Bueno, en esta tarde me toca defender mi postura, bueno, al respecto a si hay o no hay un problema en nuestro Perú actual ligado a nuestro pasado como país. Para entender un poco en contexto a lo largo de nuestra historia del Perú, los cambios y retos han dejado una huella profunda en nuestro país. En este video, bueno, yo quiero abordar los problemas que enfrentan el país en la actualidad y como estos siguen relacionados con cambios que sucedieron anteriormente, con esto buscaré entender la forma en la que la problemática de nuestro pasado como país aún perdura. Si bien es cierto, hemos tenido reformas muy beneficiosas, como la reforma agraria, que benefició a la mayoría de la población, seguimos conservando los estragos, bueno, de la que esta reforma hizo con la agricultura en nuestro país, así como también recordamos que en el gobierno de Fujimori privatizaron las empresas y se crearon las Service y con estas nuevas leyes aún en la actualidad para nosotros es muy difícil conseguir un trabajo estable. Ante esta situación es evidente que existen problemas en nuestro Perú actual que están ligados a nuestro pasado como país. Es por ello que en el siguiente video detallaré las reformas o leyes decretas en el gobierno pasado que aún perduran en nuestra actualidad. Y también que voy a hablarle un poco sobre la corrupción exactamente pasada, actual y la que aún perdura en nuestro país, ¿no? Bueno, una de las preguntas que quiero dar a conocer es, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Bueno, mi postura asumida bueno, porque soy solo, pero la postura del equipo es que es crítica hacia los partidos políticos en el Perú. Se sostiene que los partidos políticos han tenido un impacto negativo en la crisis política y social del país debido a su falta de presentación adecuada a las necesidades ciudadanas, la carencia de transparencias en los asuntos políticos y la corrupción. La conclusión destaca la de que los partidos políticos cumplan con planes de gobiernos que reflejan los intereses de la población para superar la crisis también. Por otro punto, podemos ver que en los últimos 22 años los presidentes y congresistas se han visto envueltos en muchos casos de corrupción, como el caso del político Vladimir Cerrón, ligado del partido político de Perú Libre, y también de los presidentes Alejandro Toledo y Alan García. Bueno, y también el presidente Pedro Pablo Kuczynski, involucrado en casos de corrupción con la empresa Odebrecht. Eh, bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Bueno, eh, los autores consultados y el apoyo al desarrollo del ensayo, bueno, hacen referencia a Alfonso Quirós, 2013, quien enfatiza la importancia de contar con un sistema normativo congruente, institucionales que velen por el cumplimiento de la ley y los partidos políticos representativos. Aunque no se mencionan otros autores específicamente, el texto utiliza argumentos generales sobre la crisis política en el Perú y se apoya en eventos y casos específicos como el de Vladimir Serrano para respaldar su postura política, su posición política. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué cambio se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Eh, bueno, en el análisis de la historia política del Perú, desde el año 2001 hasta la fecha actual, se observa con una constante presentación de presidentes enfrentando desafíos sin controversia, principalmente relacionados al tema de la corrupción. Bueno, desde Alejandro Toledo hasta la actualidad, que es la presidenta Dina Boluarte, cada gobierno así ha sido marcado por acusaciones que han impactado directamente al desarrollo social, político y económico del país. Presidentes como Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Vizcarra y Castillo han enfrentado señalamientos y en algunos casos renuncia debido a acusaciones de corrupción. La situación económica y social en el Perú han sido influenciada por casos como los sobornos de Odebrecht, violaciones de deberes presidenciales y acusaciones de lavado de dinero. La respuesta ciudadana al cambio en políticas gubernamentales eh, y evoluciones de casos de corrupción.
y su implante económico y social son aspectos que han evolucionado a lo largo del tiempo y deben de ser considerados por una comprensión completa en la situación actual que vive nuestro país. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bueno, la permanencia en la actualidad es este tema podría ser la persistencia de desafíos institucionales, tensiones políticos y la expresión ciudadana afectada, como se describe en la conclusión del ensayo, la corrupción y la falta de presentación genuina de los intereses ciudadanos en la política podrían seguir siendo temas relevantes, ¿no? Bueno, y por dar por concluido, es que desde hace 20 años hasta la actualidad, eh, no ha habido ningún presidente, ningún ministro, ni ningún regidor, o ya sea por el estilo, que haya sido transparente, ¿no? Siempre se han visto envueltos en casos de corrupciones, en casos de sobornos, y entre otros muchos temas más. Espero que hayan entendido un poco de lo que quiero darle a conocer y eso sería todo. Muchas gracias.